En esta parte del curso estudiaremos las propiedades de la luz que son una consecuencia directa de que estamos hablando de ondas electromagnéticas. Entonces conviene empezar este video recordando algunos de los resultados fundamentales de su curso de electromagnetismo. Entonces, en principio, se supone que ustedes conocen ya esto y es un repaso de electromagnetismo. El electromagnetismo de que se encarga de estudiar a los campos eléctrico y magnético. Y les recuerdo que podemos asegurarnos que están presentes ese campo E y ese campo B por el efecto que tienen sobre una carga puntual de prueba que yo pongo, que se está moviendo a una velocidad v en mi marco de referencia. Eso da lugar a la fuerza de Lorentz, que está dada por el producto de la carga por la suma del campo eléctrico más el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Si tengo un medio material, que a nosotros nos interesa mucho porque los medios dieléctricos, donde se propaga la luz, los medios transparentes, son medios materiales. ¿Qué es lo que podemos decir? Si tengo un campo eléctrico, a nivel atómico ese campo eléctrico va a inducir una polarización del medio. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a ver? Bueno, originalmente si tengo un medio normal, es un medio en el que no hay, es un medio que no está cargado, y luego entonces tengo un balance de cargas. Si agrego un campo eléctrico, este campo eléctrico va a tratar de separar las cargas positivas de las negativas y va a dar lugar a una polarización. Quiere decir, hay una distribución de carga en la que en alguna región del espacio va a haber concentración de alguno de los signos de carga y en el otro va a haber la concentración del otro. A nivel atómico o molecular, lo que está pasando es que por efecto del campo eléctrico se induce un momento dipolar eléctrico de un átomo o molécula que originalmente era neutro, y entonces eso hace que se separen desde el punto de vista atómico la nube de carga negativa dada por los electrones y los núcleos, y esto da lugar a un momento dipolar eléctrico porque estos dos centros de carga están separados a una distancia d, y esto da lugar entonces también a una polarización en el medio macroscópico. ¿Esto cómo lo vamos a describir? Bueno, esencialmente lo que necesitamos es considerar el vector de desplazamiento eléctrico D, que está dado por la suma de epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización del medio, y esa polarización del medio, si tengo n dipolos generados por unidad de volumen, n de estos átomos o moléculas que están siendo polarizados, entonces la polarización no es otra cosa sino n, el número de dipolos por unidad de volumen, por el valor del momento dipolar, que les recuerdo es el producto de la carga multiplicada por la separación entre ellas. En un medio homogéneo e isotrópico, de los que nos gustan, más adelante vamos a ver qué pasa cuando no es el caso, y el campo no es muy intenso, quiere decir que el medio responde de manera lineal al campo. Esta polarización es proporcional al campo. Entonces conste, el campo tiene que ser más o menos poco intenso o débil, ¿sí? Hay toda una rama de la óptica no lineal,
en la que esta relación ya no se satisface y hay que hacer la expansión en serie de potencias de E. Y el siguiente término es proporcional al cuadrado, etcétera, etcétera. Y eso da lugar a eh, eh, fenómenos muy, muy interesantes de óptica no lineal, pero que no vamos a estudiar aquí. Bueno, entonces tengo un medio homogéneo isotrópico, un campo no muy intenso, entonces estoy en el régimen lineal y si esta polarización la sustituyo aquí, entonces lo que voy a tener es que el vector de desplazamiento es proporcional al campo eléctrico, la constante de proporcionalidad es epsilon cero, la constante dieléctrica del vacío, y multiplicada por la permitividad relativa. A esta G, en esta relación de proporcionalidad, se le llama la susceptibilidad eléctrica y epsilon R entonces es la permitividad relativa. Por otro lado, es importante que se den cuenta que esto me permite relacionar fenómenos macroscópicos en el medio con lo que le pasa a cada a cada átomo o molécula que forma el medio material, porque para cada átomo yo puedo obtener una polarizabilidad, ya sea atómica o molecular, dependiendo si es átomo o molécula, que es el momento dipolar dividido entre epsilon cero por el valor del campo que produce este momento dipolar. Y si sustituyo esta relación, esto me da igual a la polarización del medio dividida entre el número de dipolos por unidad de volumen entre epsilon cero y E. Otra vez, tengo que estar en el régimen lineal de respuesta. También para el campo magnético tengo que definir un campo magnético auxiliar H. Aquí mu R es la permeabilidad relativa y entonces H, este campo magnético auxiliar, va a ser el campo magnético que quiero describir dividido entre mu 0 y el producto mu 0, mu R, donde mu R es entonces la permeabilidad relativa del medio. En la mayoría de los casos, se trata de un medio no magnético y luego entonces la permeabilidad relativa en la mayor parte del tiempo la vamos a poder poner igual a 1. Entonces, mu R igual a 1 va a ser algo que hagamos casi siempre. Bueno, y con estos campos auxiliares ya podemos entonces escribir las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son las que me dan los comportamientos de los campos eléctrico y magnético y están dadas por este conjunto de ecuaciones que aquí se ponen en lo que se llama la forma integral. Son dos que tienen que ver con flujos de campos D y B por superficies cerradas. Y estas otros dos que tienen que ver con integrales de trayectoria o circulaciones de campos E y H. Para entonces los dos primeros, que son flujos, ¿qué es lo que hacemos? Nos fijamos en una superficie cerrada, totalmente arbitraria del espacio. Una superficie cerrada, en cada punto de la superficie trazamos la normal, trazamos un elementito de área y nos preguntamos, por ese elemento de área proyectamos el valor el campo del que queremos calcular el flujo. Entonces tomamos D.ds o B.ds y después sumamos sobre todos estos elementos en toda la superficie y eso es la integral de superficie y este es el flujo total del desplazamiento eléctrico y la primera ecuación de Maxwell, que es la ley de Gauss, nos dice que el flujo del desplazamiento eléctrico por cualquier superficie cerrada debe ser igual a la carga total libre encerrada por esa superficie. Entonces, eso lo puedo escribir como
si tengo una densidad de carga ρ, como la integral sobre todo el volumen encerrado por esta superficie de esta densidad de carga por el elemento de volumen, y si esta suma la hago y tengo una carga libre, esa es igual a la carga libre. En el caso del campo magnético B, la integral del flujo de B por cualquier superficie cerrada tiene que ser igual a cero, y eso esencialmente es equivalente a decir que no hay cargas magnéticas libres individuales, sino que, vamos, que no hay monopolos magnéticos. Por otro lado, para las integrales de trayectoria, integrales en circuito, lo que tenemos que hacer es, tomamos una trayectoria arbitraria cerrada, lo único que es importante es que sea cerrada, y lo que hacemos es, para cada punto de la trayectoria, trazamos el elemento de longitud de arco tangente a la curva y proyectamos el campo respecto de ese elemento de arco, y esto lo sumamos a lo largo de toda la trayectoria, y entonces estas dos ecuaciones de Maxwell lo que nos relacionan es la circulación de E por cualquier circuito cerrado. Esta, la ley de Faraday-Lenz, me dice que la circulación de E por cualquier circuito cerrado va a ser igual a menos el cambio en flujo en el tiempo por cualquier superficie que contenga a esta curva. Y aquí conste, no son superficies cerradas. Entonces, esto tiene que ser igual a la parcial respecto del tiempo del flujo, entendido como, otra vez, proyectamos B respecto de N y sumamos sobre todos los elementos, y aquí no importa si la superficie es la de arriba, si la superficie es la que está contenida, digamos, aquí en esta parte más plana, o si la tomo para abajo o lo que sea, ¿sí? Este integral de línea debe ser igual a menos la parcial respecto del tiempo del flujo del campo. Y tengo una relación similar para el flujo del campo magnético auxiliar H, y esa tiene que ser igual al flujo, si quieren, de dos cantidades, de la densidad superficial de corriente eléctrica. Entonces, si tengo una corriente eléctrica, la corriente por unidad de área va a estar acá, y además tiene que tener una dirección de flujo, más la parcial del desplazamiento eléctrico respecto del tiempo. Entonces calculo la integral de superficie de esta cosa, y esto debe ser igual a la circulación de H. Y entonces estas cuatro ecuaciones se demuestra que son las que describen entonces a los campos eléctrico y magnético. Estas seguramente también ustedes saben que se pueden escribir en forma diferencial si consideramos que nuestros campos B y E y B son campos vectoriales como esta W, que satisfacen dos teoremas importantes, que es el teorema de Gauss, que nos dice que el flujo por una superficie cerrada de este campo es igual a la integral de volumen de la divergencia de este campo vectorial. Entonces, vamos a suponer que tanto E como B, como H y como D satisfacen entonces el teorema de Gauss, y también satisfacen el teorema de Stokes, que me dice que la circulación del campo W en cualquier trayectoria cerrada va a ser igual al rotacional, la integral del rotacional proyectado respecto a la superficie que está contenida o que contiene a este circuito. Entonces, con estos dos teoremas puedo escribir integrales sobre volumen que tienen que ser iguales de un lado y del otro de la igualdad, y entonces
eso obliga a que los integrandos sean iguales a cero y entonces obtengo las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial que me dicen que la divergencia del desplazamiento eléctrico es igual a la densidad de carga, la divergencia del campo magnético es igual a cero, no hay monopolos magnéticos, el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la parcial de B respecto del tiempo, y el rotacional del campo auxiliar magnético H va a ser igual a la densidad de corriente J más la parcial de D respecto del tiempo. Estas son ecuaciones que establecen ecuaciones diferenciales, entonces es cómodo porque en principio uno quisiera poder resolver todas estas ecuaciones para obtener los valores de E, B, D y H en función de qué? De las fuentes de campo, que son la densidad de carga y la densidad de corriente, J, o la corriente superficial, J. ¿Ok? Por otra parte, más adelante, no en estos videos, sino un poco más adelante, vamos a tener que considerar, por ejemplo, medios en los que se incluye un campo. Si se incluye un campo, se genera una corriente. Entonces, lo que vamos a hacer es ver que en un medio como un conductor, esta J que voy a poner aquí va a poder escribirse como proporcional a E y entonces esta va a ser una ecuación en la que va a aparecer rotacional de H que tiene con un término lineal en E y un término que tiene que ver con la derivada de D respecto de T. Y eso lo vamos a hacer un poco más adelante. Ahora, condiciones en la frontera. También les recuerdo que para resolver las ecuaciones, y en nuestro caso nos resulta muy importante saber qué pasa con los campos cuando atravesamos la superficie de separación entre dos medios. Y esto se puede establecer otra vez con las ecuaciones de Maxwell para, por ejemplo, componentes normales. Lo que tenemos que hacer es, si esta es la superficie de separación de dos medios, conste esto es totalmente arbitrario, tomo un elemento de volumen, una cajita, no tiene que ser cilíndrica, pero cilíndrica ayuda. Tomo esta cajita cilíndrica que tiene una superficie, la de arriba, que está en el medio de arriba, y otra superficie que está en el medio de abajo. Tomamos la altura de esta cajita lo suficientemente pequeña como para que las contribuciones al flujo de la cara lateral de este cilindro o de esta caja sea despreciable, y lo que hacemos es calcular el flujo a través de esta cajita del campo D, por ejemplo. Entonces proyectamos respecto de la normal y entonces es la componente normal de D arriba y abajo, y sabemos que el flujo de desplazamiento va a ser proporcional a la densidad de carga o a la carga total encerrada por esta cajita, que es la densidad superficial. Entonces, eh, el desplazamiento eléctrico puede ser discontinuo y la única manera en que sea discontinuo es que tengo que tener una carga, una densidad superficial de carga en la superficie de separación. Para el campo magnético hago las mismas cuentas, en lugar de D pongo B, y ahí resulta que no tengo monopolos magnéticos, no tengo carga superficial que poner, entonces el campo magnético debe ser continuo, la componente normal del campo magnético debe ser continua al momento de atravesar una superficie. Para componentes tangenciales, ¿qué quiere decir? Aquí calculamos las componentes perpendiculares a la superficie de separación. Ahora vamos a calcular las componentes tangenciales, las componentes a lo largo
o sobre la superficie de separación. Ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trazar este circuito que tiene elemento abajo de la superficie, elemento arriba de la superficie, le doy la vuelta. Las ramas de aquí laterales son suficientemente pequeñas para que no me preocupe la circulación de, ahora vamos a pensar en el campo H, en este circuito. Entonces, calculamos la circulación. Esa circulación, por ejemplo, para el campo magnético H, la ley de Ampère-Maxwell o la ecuación de Ampère-Maxwell me dice que la integral sobre este circuito de H.dl arriba y abajo debe ser igual a cualquier densidad de carga que se encuentre, perdón, de corriente que se encuentre aquí. Entonces, para que haya discontinuidad en H, yo necesito que haya una corriente superficial. Una corriente sobre la superficie. Y para el campo eléctrico, yo sé que las componentes tangenciales del campo eléctrico tienen que ser continuas al atravesar la superficie. Bueno, vamos a ver que estas dos van a ser especialmente útiles cuando hagamos incidir una onda electromagnética y que se refleje y que se refracte. Pero eso lo vamos a hacer en un momento. Ok. Ahora, ya que tengo esto, me pregunto, las ecuaciones de Maxwell deben de ser compatibles o deben de poder permitir soluciones ondulatorias. ¿Cómo le hago para demostrar esto? Bueno, escribo las ecuaciones de Maxwell en espacio vacío, entonces hago ρ igual a 0, hago j igual a 0 y hago la permitividad relativa igual a 1. Y entonces obtengo este conjunto de ecuaciones, muy simple, en que solo están involucrados los campos E y B, porque ya usé las relaciones entre D y E y entre B y H, y puse los ceros donde tocaban y dividí entre las constantes que tocaban, y entonces tengo un conjunto de dos ecuaciones, perdón, de cuatro ecuaciones, muy simple, muy simples en principio, que debo de poder resolver. Ahora, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, tomo el rotacional de esta expresión de la ley de Faraday-Lenz. Entonces eso me queda del cruz E va a ser igual a menos, y aquí supongo que conmutan la derivada temporal y las derivadas espaciales. Entonces va a ser menos la parcial respecto de t de del cruz B, pero del cruz B de la ley de Ampère-Maxwell la puedo reemplazar con epsilon 0 mu 0 parcial de respecto de t, entonces me queda esto igual a menos, aquí está el signo menos, epsilon 0 mu 0 por la segunda parcial de respecto del tiempo al cuadrado. Por otra parte, de este lado, del lado izquierdo, uso esta identidad vectorial que es del cruz W, va a ser igual al gradiente de la divergencia de W menos el laplaciano de W. Y entonces, en este caso, la divergencia del campo que estoy considerando, que es E, vale 0, entonces el primer término vale 0 y me queda entonces que menos el laplaciano de E va a ser igual a menos epsilon 0 mu 0 por la segunda parcial de E respecto del tiempo al cuadrado. Cancelo los signos menos, este menos de aquí y este menos de acá. Y me queda que el campo eléctrico satisface la ecuación de onda. Aquí está. Y pueden hacer lo mismo para el campo B. Parten de esta ecuación, toman del cruz, etcétera, sustituyen este de aquí, aparece otra vez un signo menos, aparece epsilon 0 mu 0,
usan la misma identidad, la divergencia de B de 0, y obtienen entonces que B también va a satisfacer esta ecuación de onda y, muy importante, obtienen la velocidad de propagación, esto es 1 sobre B cuadrada, y entonces la velocidad de propagación es 1 sobre la raíz de epsilon 0 mu 0. Y esto es entonces la velocidad de propagación de todas las ondas electromagnéticas en vacío. ¿Ok? También ya sabemos que una de las posibles soluciones en 3 dimensiones de la ecuación de onda son ondas planas monocromáticas. Entonces vamos a ver si aquí podemos proponer para nuestros campos C y B soluciones tipo onda plana, y entonces proponemos la solución que E en todo punto del espacio y en función del tiempo sea un vector constante. Aquí lo único que va a cambiar respecto a lo que hicimos antes para ondas planas es que aquí poníamos una constante, aquí vamos a poner un vector constante para E y para B. Y después, por la forma funcional, E a la I KR menos omega t, E a la I KR menos omega t. Y nos preguntamos cuándo estos campos son o representan campos eléctrico y magnético de ondas planas de luz. Sabemos que estas dos son solución de la ecuación de onda siempre y cuando la velocidad de propagación c, o sea, la 1 sobre raíz de epsilon 0 mu 0, es igual a omega entre k. Entonces, esta omega y esta k no son del todo arbitrarias, deben de satisfacer esta relación. ¿Ok? Bueno. Pero estos campos, además de satisfacer la ecuación de onda, que ya sabemos que sí la satisfacen, deben de satisfacer las ecuaciones de Maxwell. Entonces, en particular, si tomamos la divergencia de cada una de estas, la divergencia va a ser del punto esto de aquí. Y eso lo que hace a la hora que tomo las parciales respecto a x, y z de esta expresión, va a bajar un ikx más iky más ikz. Y eso entonces me va a dar, sí, las divergencias es bajar una ik vector punto e. Y la primera ecuación de Maxwell me dice que la divergencia de E es 0 y la divergencia de B es 0. Les recuerdo, estamos en vacío. Entonces, estas dos expresiones me dicen que para una onda plana como la que estoy proponiendo, E y K son perpendiculares, B y K son perpendiculares. Eso quiere decir, a final de cuentas, que E y B están en un plano perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, eso quiere decir que son ondas transversales. Ahorita lo vamos a subrayar. Ahora, también sé que si tomo el rotacional de alguna de estas debe ser proporcional a la derivada temporal. Si tomo el rotacional de E, eso debe ser menos la parcial de B respecto del tiempo. Entonces tomo el rotacional de esto, bajo el IK, pero ahora cruz E, y eso debe ser igual a menos la parcial de esta expresión respecto del tiempo. Eso me saca un menos I omega. Con el signo menos me da un más I omega por B. Y entonces la relación que tengo es que IK cruz E es igual a I omega B. Cancelo las I's. Y esto me permite obtener B si yo sé en qué dirección se propaga la onda y cuál es el campo eléctrico de esa onda, y la relación es 1 entre omega, ¿sí?
Entonces B, el campo eléctrico, va a ser igual a K cruz C entre omega. Si aquí en lugar de usar el vector de propagación de la onda K, uso solo la dirección, o sea, el vector unitario en la dirección de propagación, entonces este es igual a K por este, y omega entre K me da una C acá abajo. Entonces, a final de cuentas, lo que estoy diciendo es que si conozco uno de los campos y la dirección de propagación de la onda, sé inmediatamente el otro campo, B. Les recuerdo entonces, estamos hablando de ondas transversales. Otra importante es que los vectores K, E y B forman una terna ortogonal, mutuamente ortogonal. ¿Sí? Importante, ahorita nada más recuerden que B es K cruz E. Lo vamos a usar en un ratitito. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero propagar estas ondas en un medio dieléctrico? Es un medio dieléctrico no conductor. Entonces, hacemos nuevamente ρ y J igual a 0 y además suponemos que es un medio no magnético y entonces obtenemos una ecuación de onda también muy fácil en la que la velocidad de propagación es la que teníamos en el vacío, pero tenemos un factor extra que es epsilon r, entonces esto es 1 sobre b cuadrada, la velocidad de propagación, va a ser 1 entre la raíz cuadrada de todo este término, pero la raíz de estos dos términos es la velocidad de propagación en el vacío, y de aquí lo que puedo obtener es C entre B, ese cociente es igual al índice de refracción, y ese es igual a la raíz cuadrada de epsilon r, algo que se mencionó ya desde la primera clase de esta materia. Entonces, acabamos de mostrar que en un medio dieléctrico que sea no conductor y que sea no magnético, podemos escribir el índice de refracción como la raíz cuadrada de la permitividad relativa. Y por otro lado, el campo magnético, ya no necesito hacer gran cosa. El campo magnético lo escribo igual como K cruz E entre omega, y esto va a ser igual al vector unitario K cruz E entre la velocidad de propagación de la onda en el medio dieléctrico que estoy considerando. Esto me permite, fíjense que aquí puedo tomar magnitudes, la magnitud de K unitario cruz E va a ser igual a magnitud de K, magnitud de E por el seno del ángulo que forman, pero yo sé que el ángulo entre K y E es 90 grados. Luego entonces el seno es 1 y entonces me queda que magnitud de B es igual, la magnitud de K unitario es 1 y entonces me queda es igual a la magnitud de E entre B, y eso me permite definir la impedancia del medio como el cociente E entre H. Entonces les recuerdo, H es B entre mu. Entonces esto va a ser igual a mu 0 por E entre B. Y de aquí tomo E entre B. Y esto va a ser igual a... Sí, aquí tenía el mu 0. Y esto va a ser igual a la velocidad de propagación, que es C entre N. Entonces la impedancia de un medio es así de simple. Mu 0, la permeabilidad del vacío, magnética del vacío, por la velocidad de la luz en el vacío dividida entre el índice de refracción del medio. Esto otra vez, el medio tiene que ser un medio no magnético. Y en un ejercicio de la tarea se les va a pedir, ¿sí?, que demuestren para el vacío, entonces ponen n igual a 1, demuestren, primero obtengan información o
obtengan en la red, consulten en la red cuál es el valor de mu0, ¿sí? La permeabilidad del vacío, y demuestren que este producto de dos cantidades, mu0c, efectivamente les da dimensiones de resistencia eléctrica. Entonces el producto mu0c tiene que demostrar que es igual a ohms o da unidades de ohms, ¿sí? Bueno, con esto entonces quiero terminar este primer video sobre repaso de electromagnetismo.